Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a otro episodio más de Disidentes. Este espacio en donde podemos simplemente juntarnos, conversar de pronto de temas difíciles, polémicos, también quizás algunos más livianos, pero finalmente conversar, pensar y tratar de descubrir la verdad, llegar a la verdad y obviamente amor y verdad tienen que ir de la mano, así que esa es la forma en que nos enseñó Jesús. Así que en eso estamos, en medio de un mundo de ideologías, filosofías muy totalitarias y demoníacas y todo. Y eso, bueno, ya conocen la intro, así que vamos con el episodio. El día de hoy me acompaña mi hermano Fernando Ortiz. Hola, hermano. Oli, aquí estoy con la pinta de estudiante. Perfecto, ya vamos a aprender mucho de nuestro estudiante Fernando. El día de hoy tenemos un tema en particular. Antes de ir al tema, disculparme por no haber podido subir en este último tiempo contenido, algún episodio. Grabé uno, pero encontré que lo hice pésimo. Lo hice solo y lo hice horrible. Pero bueno, quizás lo vuelvo a intentar, vuelvo a grabarlo y lo saco y finalmente ve la luz. Pero estaba muy interesante ese episodio. Solamente para ver si es que les queda picando ahí. Quería hablar sobre 7 de noviembre se celebró el Día de las Víctimas del Comunismo. Y como cristianos tenemos muchos héroes que fueron víctimas de esta ideología política y filosófica también. Y comenté algunos testimonios de ellos para poder sacar ciertas conclusiones y la importancia que tenemos también como cristianos de honrar la memoria de nuestros hermanos en la fe y de aquellos héroes cristianos modernos. Así que bueno, ya llegará ese episodio en algún momento. Oye, suena súper interesante. Quiero escucharlo. De verdad que sí, me parece súper interesante. Voy a dar un pronombre. Dietrich Bonhoeffer. Él es uno. Power. Dietrich, muy power. Ahora, volviendo a nuestro tema, me gustaría que pudiéramos hablar el día de hoy sobre esto que le está dando vuelta estas últimas semanas de hacer lo que me hace sentir bien o hacer lo que es correcto. Me gustaría, Feña, que partieras dándonos un poco contexto de esto. Hacer lo que nos hace sentir bien también suena noble, ¿o no? Claro, lo que pasa es que hoy día estaba leyendo acerca de una falacia que se llama la petición de principio. A mí me gusta mucho estudiar las falacias como el escocés falso y los nombres raros que tienen el hombre de paja y por qué se llaman así y de dónde vienen. Y me pasa con la falacia de la petición de principio que siempre me ha costado entenderla. Y hoy día le estaba dando una vuelta y la entendí. Y la falacia de la petición de principio es básicamente cuando tú intentas hacer pasar una aseveración pretendiendo que su premisa está correcta. Entonces, ¿cómo funcionaría esta? Por favor. En español sería de la siguiente manera. Yo te digo, haz lo que te hace feliz. Pero tú estás asumiendo que tú sabes qué es ser feliz. Y esa sería una falacia de la petición de principio. Porque de ahí la pregunta viene, que obviamente es, ¿qué es ser feliz? Y nosotros vivimos hoy en día en una época donde esta frase se dice mucho. Y hace un par de semanas estaba hablando un poco de esto. Que la gente un poco utiliza esta palabra mucho y probablemente en círculos cristianos también. Nosotros tenemos esta cosa. Yo me acuerdo cuando era chico, algo hablábamos acerca de como si esto te da paz. ¿Me caché? Si esto te da paz, es de Dios. Y es como, sí, está bien, pero tú puedes tener paz, dijéramos, artificial en otras cosas que no necesariamente vienen de Dios. Entonces, yo hablaba un poco esto con mi hijo, con el Renato, y hablábamos de esto, ¿no? Que yo le decía, perfecto, pero
tú lo que tienes, nosotros vinimos al mundo ¿a qué? A ser felices, a suplir nuestras necesidades, porque esto tiene un nombre. Yo creo que esto viene principalmente del hedonismo, ¿no? Que es esta filosofía de vive para satisfacer aquello que tu cuerpo te pide, dijéramos, ¿no? Un poco la visión dionisíaca de la vida. Entonces, nosotros como cristianos, creo yo que yo creo que esto es súper interesante. Me voy a pegar una volada media loca si tú me queréis parar y queréis comentar, me decís nomás, pero más o menos para poder hilar un par de cosas. De repente a mí me gusta mucho hablar acerca de filosofía, ¿no? Y acerca del argumento cosmológico de Kalam y cosmología y vías para probar la existencia de Dios. Y de repente me quedo mucho aquí en la racionalidad, ¿no? Un poco sentándome y hablando con las personas y diciéndole, tú estás vivo, Dios existe. Básicamente porque si no tienes que explicarme cómo existe. Y existe uno de estos argumentos, aparte del argumento cosmológico, el argumento ontológico, existe algo que se llama el argumento teleológico. ¿Conoces el argumento teleológico? El argumento teleológico es el argumento del diseño. Entonces, pareciera ser que las cosas en la realidad hacen cosas. Las cosas hacen cosas, ¿vale? Estamos todos de acuerdo. Las cosas hacen cosas, pero las cosas no hacen cosas infinitas. Dijéramos, un huevo puede darte un pollo como puedes comértelo, pero un huevo no te puede hacer una televisión, ¿vale? Entonces pareciera ser que las cosas tienen un orden específico y hacen cosas específicas. Entonces el argumento teleológico lo que te dice es, como parece que todo tiene un sentido, esto lo tiene que haber hecho alguien con un propósito. Y nosotros vamos específicamente para allá. Entonces, ¿qué es lo que te dice un poco el argumento teleológico? Que es como si todas las cosas tienen un propósito, nosotros también tenemos que tener un propósito. Y ese propósito tiene que estar dado por un ente personal, o sea, Dios. 100%. Y Dios nos dio un propósito. Y ahora entra la pregunta, ¿ese propósito es ser feliz? Interesante ahí. Y aquí yo quiero meter un poquito la cuchara. Mira, en este libro de Ben Shapiro, The Right Side of History, él toca un poco este punto de The Pursuit of Happiness, de perseguir la felicidad. Y dice, quiero leer ciertos puntos, dice, la política se trata de construir el marco para ese como pursuit, es como perseguir, ¿o no? Es como búsqueda, ¿o no? Por la búsqueda. Búsqueda de la felicidad. No el conseguirlo. Es decir, la política tiene que darnos el marco para poder alcanzar nuestra búsqueda de la felicidad, pero no nos va a entregar la felicidad para partir la política. Lo otro interesante que dice acá, cacha, dice, la política nos ayuda a establecer las precondiciones necesarias para la felicidad, pero no puede proveernos la felicidad por sí misma, la política. Y luego hace unas definiciones que son súper interesantes. Mira, dice... dice, la terminología para la felicidad, tanto en los judeos cristianos como en los griegos, en el contexto griego y en el contexto judeo cristiano, la Biblia hebrea llama a la felicidad simcha. Por si acaso estoy leyéndolo desde el inglés, entonces estoy traduciendo, por eso de pronto puede que me dé ciertas vueltas. Dice, y esto significa una acción correcta acorde a la voluntad de Dios. Simcha es actuar de forma correcta con respecto a la voluntad de Dios. Y Dios nos ordena a vivir en simcha, que es distinto, y ahí está el tema del placer. ¿Cachai? No es lo mismo buscar la felicidad a buscar el placer. Y por otro lado, la versión griega o aristotélica es eudaimonai. Y esta tiene un significado parecido que dice que hay que vivir acorde a un propósito moral. Eso es lo que habla Aristóteles. ¿Cómo puedes vivir una buena vida? Primero, determinando qué significa lo bueno. Y en segundo lugar, buscando eso bueno. Ahí tengo ese par de puntos importantes. Bueno, sí, y una cosita que escribí, paréntesis, justo al lado, es esto.
esta es una conclusión mía de, bueno, todas esas páginas que yo fui subrayando estas cosas. Placer no es igual a moralidad y moralidad no es igual a legalidad. No, a algo legal. No algo que sea placentero significa que es moral, y no que algo que sea moral o no moral significa que es legal. ¿Se entiende? Como hay diferencias entre estos tres términos. Yo quería agregar un poco que también, claro, yo llego a ciertas conclusiones. Hoy en día pareciera que esta idea de haz lo que te haga feliz es porque la gente tiende a pensar que la felicidad es una emoción. Es un sentimiento. Claro. ¿Vale? Yo me siento feliz. Por ende, como los sentimientos son fugaces, hay que estar constantemente buscando ese sentimiento. ¿Y qué te da ese sentimiento? El placer. Y desde ahí llegamos a esa definición. Yo, por otra parte, y creo que alguna vez lo comenté contigo, soy de pensar que la felicidad es una consecuencia de las decisiones que nosotros tomamos. Un poco básicamente lo mismo que decía aquí en hebreo, ¿no? O sea, vivir de acuerdo a lo que Dios manda. Tú eres feliz como consecuencia de tomar las decisiones como Dios quiere que las tome. ¿Me cacháis? Y es heavy porque... Dale. No, continúa. Metiendo ahí un poco la cuchara, que no sé si me estoy adelantando, pero finalmente podemos entender en esto que vamos conversando de que no necesariamente tomar una acción que va a traer felicidad a mi vida, quizás no hoy y no mañana, pero en 10 años más o 5 o un año más, no necesariamente me va a causar placer. Me estoy adelantando un poco, ¿no? No, yo creo que no te estás adelantando, yo creo que vamos por buen camino. Es un poco como esta es la inversa un poco a lo que piensa el gran filósofo y autor y conferencista Copano, que decía que Batman era fascista por esto de la autosuperación. Yeah. ¿Cachai? Porque van un poco de la mano, ¿no? Sí. Tomar decisiones para ser feliz, yo creo que tienes toda la razón, no te va a traer un sentimiento de placer en el momento, no necesariamente. Y esto también tiene que ver un poco con disciplina, con dejar ir. O sea, por ponerte un ejemplo. Y esto yo lo pensaba en mi propia vida. Hay cosas que uno tiene que ir postergando de repente en la vida propia para poder tener un beneficio futuro, ya sea tener que tomar años para estudiar, ya sea tener que tomar años para ahorrar, todo este tipo de cosas que hoy en día se ven muy mal. Me acuerdo que el Museo Smithsoniano hace un par de años publicaba una pancarta que decía: esto es cultura supremacista blanca, llegar a la hora, pensar que ahorrar es bueno para tu futuro y tener que trabajar mucho. Esas son ideas de la cultura supremacista blanca. ¿Me cachai? No sé, si tú llegas a la hora, eres un supremacista blanco, básicamente. Y si tú piensas que tienes que ahorrar o que tú te tienes que privar de ciertas cosas para ser feliz, eso está mal. Entonces, es interesante porque esto es reiterativo en la Biblia, ¿no? Jacob, que tuvo que trabajar 7 años para poder casarse con su mujer, como todas las cosas que hacen las grandes figuras bíblicas tienen un tiempo. Tienen un tiempo para dar frutos, ¿no? José tenía sueños, pero José tuvo que pasar una historia más o menos grande para poder llegar hasta el punto en el que llegó. ¿Me cachai? El pueblo de Israel tuvo que esperar 40 años para llegar a la tierra prometida donde sale leche y miel. Entonces, la felicidad, la paciencia, el autocontrol van muy de la mano. Y estos son también valores que son cristianos, en términos de 100%. Que otras religiones te van a decir otras cosas. Por ejemplo, Dios de alguna manera, por ejemplo, con la historia de Job, ¿no? Cuando Job pelea con Dios y Job, qué sé yo, y pierde todo, y después Dios lo recompensa, ¿no? Y aquí hay todo un tema de pérdida y recompensa que va dando Dios, ¿no? Que también Dios habla así como de siervo fiel, sobre mucho has sido fiel, sobre mucho te pondré, y pasaban años para que esto pasara. Y
una contraposición con otras filosofías, por ejemplo la filosofía budista, que ellos hablan acerca de que para ser feliz hay que no querer, que hay que soltar de todos los apegos, que no es lo que Dios dice. No es realmente la forma en la que nosotros somos felices, porque claro, me imagino que de alguna manera todas estas como visiones budistas que intentan ser un poco ateas en términos de que no existe un Dios, intentan representar la felicidad en términos materiales, que es absurdo. La felicidad no depende de cosas materiales. Y ahí también entramos a otra cosa más, que de repente uno dice, uno es feliz y tiene mucho, ¿no? Me pasaba que hablaba con alguien y me decía, me encontraba con alguien en el trabajo y que se le nota que es feliz trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Y de repente iba caminando y decía, tengo tanto que hacer, qué rico, me encanta mi trabajo. Y que esta persona por su dentro pensaba, detesto a esta persona. Y yo pensaba y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué tú crees que esa persona es feliz trabajando porque hace de alguna manera lo que le hace feliz? Porque yo te voy a decir lo contrario. Yo soy feliz trabajando. Yo soy feliz haciendo porque tengo un propósito para hacer. Claro. Y porque comprendo también que el proceso del trabajo en sí genera algo en mí que me hace ser mejor. Me hace mejorar, me hace aprender, me hace desarrollarme. Y eso también ahí metiendo un poco la cuchara. Me encanta un poco esto que estáis diciendo. La Biblia nos enseña que el dolor y el sufrimiento produce algo bueno en nosotros, ¿cachai? Como, por ejemplo, Romanos 5:3, que dice Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, si tenéis un problema, si la estáis pasando mal, si estáis en un proceso, gózate, porque eso produce en nosotros algo que nos hace más parecidos a Cristo, ¿cachai? Nos moldea, ¿cachai? Y mucho habla la Biblia también de que el hierro con el hierro se afilan y esta constante como roce, ¿cachai? Que necesitamos para ir siendo pulidos. Como es interesante esa visión como que el cristianismo plantea, como con respecto a no evadir el sufrimiento, ¿cachai? O no evadir lo que no necesariamente me causa placer. O al contrario, lo que no me causa placer, ¿cachai? Y aquí aprovecho de comentar también finalmente la definición de Ben Shapiro. En este libro él dice, la felicidad es perseguir el propósito en nuestras vidas. Si vivimos nuestras vidas con un propósito moral, incluso la muerte se vuelve menos dolorosa. Eso lo encontré tremendo. Muy bonito. Hay una correlación, y yo estoy de acuerdo. Nosotros los cristianos, yo muchas veces he escuchado hablar acerca de este concepto del soul building, ¿no? Que tiene que ver un poco con el problema del mal, no con el problema racional del mal, sino con el problema emocional del mal, ¿no? Y es porque Dios permite que nosotros suframos, y muchos cristianos dan la respuesta de, bueno, porque esto permite un crecimiento espiritual, un crecimiento personal. Dios es capaz de sacar del mal algo bueno, y esto trae felicidad a nuestras vidas. También otra cosa es que muchas veces la gente piensa, y yo creo que esto también con el pare de sufrir y con el desapego y todas estas técnicas de autoayuda que intentan de alguna manera encontrar la felicidad haciendo desaparecer el dolor o haciendo desaparecer el sufrimiento. Sin embargo, Jesús dijo, en el mundo vas a tener aflicción, pero no temas que yo he vencido al mundo. Entonces, los cristianos partimos desde el punto base de que esto es doloroso y lo vamos a encontrar injusto y se va a sufrir. Vamos a tener tribulaciones. Entonces, la felicidad no está en el grado de que los problemas o las tribulaciones o el sufrimiento desaparecen. Porque también, de nuevo, nosotros como cristianos no encontramos la felicidad dentro de nosotros, sino que encontramos la felicidad en Dios y en el propósito que Dios nos da.
No es un tema de autodarnos algo que no tenemos. Y yo pensaba, mientras estábamos hablando, sobre la lógica que tiene, la muy mala lógica que tiene esto de hacer lo que me hace feliz desde el punto de vista, digamos, desde el mundo de vista secular, desde el mundo de vista normie, desde el punto de vista, dijéramos, mainstream, que sería un alcohólico es feliz tomando. Por ende, haz lo que te hace feliz. Toma. Por el contrario, ya. El alcohólico es feliz tomando y por ende tienes que hacer lo que te hace feliz, que es tomar. Ahora, el problema con el alcohólico es que nosotros sabemos que el alcohol lo va a llevar a la muerte. Y no solamente lo va a llevar a la muerte, sino que va a llevar al sufrimiento de toda su familia. Porque aquí hay un daño que se hace a la persona y que se le hace a los demás. Entonces ya de partida esto no funciona. Y si no es aplicable en un caso, entonces no es aplicable en ningún caso, porque sería una cosa muy relativa que realmente no ayuda, porque entonces eso quiere decir que esto no es lo que significa felicidad. Ahora, nosotros vamos por el otro camino. Entonces, ¿qué necesita un alcohólico para ser feliz? El alcohólico necesita dejar de tomar. Dejar de tomar. Ahora, esto es muy simpático, porque dejar de tomar va a hacer que el alcohólico sufra. Va a conllevar sufrimiento. No va a estar contento. Nosotros no somos felices dejando de hacer cosas que nos dan placer. Y ese es el problema, porque el corazón es engañoso y las cosas que nos dan placer no necesariamente son buenas. Como tú decías, placer no es lo mismo que moralidad. Por ende, dejar de tomar te hace sufrir. Sin embargo, con el tiempo y con paciencia, el alcohólico va a dejar el alcohol. Y con esto va a poder ser feliz, sin una adicción. Entonces, ya de partida, la premisa, haz lo que te haga feliz, es falsa. Porque parte de una mala definición de la felicidad. Incluso la definición de que lo que me produce placer me hace feliz y por ende es bueno, ¿cachai? Es un hedonismo. Hedonismo, defino acá, doctrina ética que identifica el bien con el placer, especialmente con el placer sensorial e inmediato. Que eso es específicamente justo lo que estamos comentando. Claro. Y sabes que también en base a esto, el otro día estaba escuchando esta serie de Jordan Peterson que sacó hace poco, Marriage. Matrimonio. No, Marriage. Oh, el tipo que es brillante. El tipo empieza a hablar y empieza a decir, te empieza a decir todos los motivos por los cuales el matrimonio es bueno, por los cuales tener hijos es bueno. Entonces él como que va planteando estos como contraargumentos, ¿cachai? Entonces dice, ya, supongamos tú me decís, es que yo quiero tener la libertad para hacer lo que yo quiero. Entonces dice, momentito, tú quieres tener la libertad de hacer lo que tú quieres, es decir, lo que a ti te causa placer. Eso es hedonismo. Tú quieres hacer lo que a ti te gusta, quieres comer lo que a ti te gusta, quieres estar con las personas que a ti te gustan, quieres todo como tú quieres, como tú gustas y en tu forma y en tu momento y en el que ahora quieres. Y si lo que quieres cambia en 5 minutos, cambia. Dime, ¿qué hay de diferencia entre ese pensamiento y un niño de 2 años? No hay, no, pero es que el tipo es así. ¿Qué diferencia? Pero es verdad, pues yo lo veo con mis papas, ¿cachai? Por eso, pero de ahí a sobre, todos aquellos que tenemos hijos, un niño de 2 años, ¿sabe lo que quiere? ¿Sabe cómo ser feliz? No tiene idea. No tiene idea. Y lo brillante es que después él dice lo siguiente: madurar tiene que ver con ser capaz de tomar responsabilidades. ¿Cachai? Que no tiene que ver con que si te gusta o no te gusta. Pero eso es ser un cabro chico, ¿cachai? Un bebé de 2 años. Si quieres crecer, si quieres madurar, si quieres ser como, ¿cachai? Como independiente y toda la cosa, tienes que aprender a tomar responsabilidades, pues, ¿cachai? Como, y esas responsabilidades no necesariamente van a ser cosas que te producen placer. Entonces, así la tira el tipo. Jordan Peterson la lleva. Yo voy a hacer la siguiente bajada.
la postura hedonista o la postura de yo quiero hacer lo que yo quiero es una postura egoísta, ¿vale? Que está 100%. basada en una visión antropocentrista, ¿vale? Y Como el ser utilitarista. humano, y utilitarista también, y voluntarista también, ojo, y de ahí entramos al non servium, que básicamente de ahí la entrada al satanismo, que es yo no quiero servir a Dios. Y esto tiene Quiero que ver con la servirme a actitud mí mismo. egoísta. Ujú. Eso es Quiero satanismo. servirme a mí mismo. Y esto es completamente egoísta. Y esto también tiene que ver con muchas cosas que hoy en día nosotros vivimos en una sociedad que es antropocentrista. O sea, el ser humano es el centro del universo desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista de cosmovisión. Aquí el ser humano es lo máximo y por ende el ser humano es lo más importante. Y el ser humano necesita mirarse dentro para el ser humano a conocerse a sí mismo y ahí encontrar la felicidad que el ser humano está buscando. El problema es que aquí tenemos un montón de premisas que son complicadas. La primera es, y aquí me voy a ir a la bola, Dale nomás. ¿la felicidad es algo que inventó el ser humano? No. Yo creo que no. Yo creo que la felicidad no es algo que inventó el ser humano. Yo creo que la felicidad es una capacidad que nosotros tenemos de poder llegar a experimentarla, pero no lo damos nosotros a nosotros mismos. Esto es súper importante. Es una cuestión con la que yo tengo muchos problemas con mis amigos que son ateos, que no entienden esto, que yo le pregunto cuando me dicen cualquier cosa como el universo se dio a sí mismo la vida. El universo no puede darse a sí mismo la vida porque el universo no tiene la vida, no tiene la capacidad de darse algo a sí mismo que no tiene. Como nosotros no tenemos la felicidad, los seres humanos no somos capaces de darnos la felicidad. Por ende, es un engaño pensar que yo voy a encontrar la felicidad adentro mío, porque ahí no está. Sobre todo porque partimos que los seres humanos que buscan libros de autoayuda, de poder conectarse y iluminarse y hacer toda una introspección personal para encontrar la felicidad, están partiendo de un ser humano que no es feliz. Y si no lo tienes, no puedes dártelo. Ahí yo entiendo perfecto cuando nosotros decimos como si no amamos a Dios, no podemos amar a los demás por un tema de que nosotros no tenemos el amor tampoco. Dios es amor. Claro. Y la única forma de amar es a través de Dios. Que también hay una confusión ahí entre lo que es amor y lo que es pasión y otros sentimientos aledaños. Entonces, el egoísmo, y esto es súper loco, porque toda la gente, cuando tú hablas acerca de felicidad, la gente te va a hablar así como, ¿cómo vas a ser feliz en tu vida? Y la gente empieza, tienes que dar, tienes que ser filántropo, tienes que ayudar. Como que pareciera haber en el inconsciente colectivo, como en el inconsciente cultural, un atisbo de una verdad que tiene que ver con que probablemente la felicidad no esté en el egoísmo de autosatisfacer tus placeres. ¿Me cachai? Yo. Sino que tiene que ver con hacer hacia afuera. O sea, yo soy feliz como padre haciendo crecer mi relación con mi hijo. No simplemente por el hecho de que mi hijo nació. Lo que pasa es que, como dándole un poquito también vuelta a esto, pasa que finalmente aquello, yo creo que por un lado, que tenemos, como tú decías al inicio, como esta errónea idea que conecta la felicidad con el sentimentalismo. ¿Cachai? Como yo me siento feliz porque me siento alegre, porque siento que esto me ¿cachai? Versus felicidad como un resultado de la forma en que vivimos nuestra vida. ¿Cachai? Y eso tiene que ver más que con emociones o sentimientos, ¿cachai? Finalmente con la... Estoy acá filosofando un poco. Con la tranquilidad mental y moral delante de Dios. ¿Cachai? Como que estoy yo un poco pensándola, como siento que a medida que logramos vivir
en una mayor, como en un mayor estado de tranquilidad con la forma en que estamos caminando nuestra vida, ¿cachai? Tanto con los otros como con Dios, se traduce finalmente en una vida más feliz porque tenemos paz. ¿Se entiende? Y para eso simplemente, como la única forma de llegar a eso es caminando de forma recta en los principios morales de Dios, ¿cachai? Claro. Y mira, esto es súper interesante porque Jesús habla acerca de morir a uno mismo, ¿no? Morir a uno mismo. Y esto tiene mucho que ver con eso, con morir a uno mismo. El tema del placer está muy relacionado en la Biblia con el tema de morir a uno mismo, morir a todas las tentaciones de pecado, a las cosas carnales. Yo entiendo que un orientalista va a llegar y te va a decir, pero viste, me estás hablando de desapego. ¿Entendés? Pero no te estoy hablando porque te van a decir, no, tienes que morir a tus apegos. Y es como, no, porque tú estás haciendo algo que está mal. ¿Qué es esto? Y voy a volver a la parábola de los siervos. Dios te dio algo. Dios te dio un propósito. Dios te dio un talento. O Dios te dio muchos talentos. ¿Y qué es lo que hace una persona con desapego? Dice, voy a sufrir con este talento, por eso tengo que alejarme de este talento. Lo voy a enterrar, este talento. ¿Me cachai? Eso sería el desapego. Eso sería buscar no sufrir, porque puedo sufrir, porque tengo un talento. Dios me dio este talento y el apego a este talento me puede hacer sufrir. Entonces, ¿qué te dice un orientalista? Tienes que morir completamente a esto. En cambio, Dios que te dice, no, tú tienes un propósito, tú tienes un talento y esto lo tienes que desarrollar. Tienes que cuidarlo. Es interesante ahí porque, dejarse que lo encuentro acá, yo tengo todo un mensaje para compartir al respecto de la parábola de los talentos, y bajé como, yo cuando quiero entender pasajes bíblicos en mayor profundidad, lo que tiendo a hacer es buscar sus significados, ¿cachai? Como la palabra en griego y toda la cuestión. Y creo que no la encuentro en este momento, pero en simple, ahora mismo si no la encuentro, ya listo, no la encontré. Habla de que en esa parábola hay dos cosas importantes. Uno, un talento equivalía como a 17 años de trabajo. Uno. Y la palabra en griego para la parte que dice fue y negoció, hay dos palabras importantes. Una que es ir, que tiene que ver con una intencionalidad, ¿cachai? De salir de nuestra zona de confort. Y dos, la palabra negoció se traduce práctico, puso en práctica, ¿cachai? Y la práctica finalmente en este negociar también implica un riesgo, porque imagínate, perdí uno de esos talentos, tienes que devolver 17 años de pega. Entonces efectivamente lo que Dios nos da tiene un riesgo, implica un riesgo que nos genera temor. Y cuando el maestro va y le dice al que escondió el talento, en las palabras griegas, él dice tuve temor, o sea, en verdad dice tuve fobia, ¿cachai? Como esta cuestión me produjo demasiado terror y escondí, guardé, ¿cachai? Lo que me habías dado. Entonces necesariamente para desarrollar finalmente los talentos que Dios nos ha dado necesitamos necesitamos estar bien con vivir el riesgo de perder lo que Dios nos dio, porque además dice que a cada uno le dio conforme a su propia capacidad a su propia habilidad de poder. Dios sabe, ¿cachai? La capacidad que yo tengo de poder desarrollar lo que efectivamente Él me puso, pero yo tengo que dejar de tener temor y creer que no puedo y creer que Él me dio las habilidades para ir y desarrollarlo. Y ahí ya nos estamos yendo por otro lado, pero bueno, eso era interesante poder comentarlo. No nos estamos yendo por otro lado porque esto tiene que estar agarrado también un poco de ok, si no tengo que
si la felicidad no está en el placer y si la felicidad no está en el desapego, ¿en dónde está la felicidad? Y estamos yendo un poco para allá, que tiene que ver con lo de los talentos. Y yo creo que esta parábola pega bastante bien aquí, porque Súper bien. porque es lo mismo, ¿no? Y dice, Señor, 5 talentos me integrante, aquí los tiene, ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y Dios dice, bien, buen siervo y fiel, por lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gozo. Pum. ¿Me cachai? Entonces, sí, aquí tiene que ver aquí sobre la felicidad. El gozo del Señor me sostendrá. Y ahí Marcos Witt, que nunca se me olvida, tiene que ver con que Dios te deja entrar en el gozo, en la felicidad, en base a los resultados por las decisiones que tú tomaste, en base a hacer lo que Dios te dice. Actuar de manera correcta. ¿Me cachai? Actuar de manera correcta. Entonces, mi pregunta es, el siervo que tuvo los 5 talentos y multiplicó estos talentos, creo que se fue después de un año, después de un largo tiempo, dice. En ese largo tiempo en el que él estuvo trabajando arduamente para multiplicar esos talentos, ¿él estaba feliz necesariamente? ¿Me caché? ¿Por qué? Porque aquí al final Dios dice, entra en el gozo del Señor. Claro. ¿Me caché? Es el resultado de esto es entrar en el gozo de Dios. El resultado del esfuerzo, del trabajo. El resultado del esfuerzo del trabajo. Claro, el trabajo dignifica, el que no trabaja no coma. Nosotros podemos... esa también, o sea, uno de repente tiende a desconectarse de este tipo de cosas, pero de repente cuando uno... A mí siempre me llamó mucho la atención cuando yo era chico y nos decían que la Biblia de alguna manera era el manual de vida. Me acuerdo. Y yo me preguntaba, yo decía, pero ¿a qué quieren decir con esto? Porque estas son historias del pasado, ¿me cachai? También entiendo que la Biblia, dentro de, sobre todo el Nuevo Testamento, es básicamente las buenas nuevas de la salvación. Pero, ok, soy salvo. Pero aquí hay más. Sí hay un cómo vivir la vida. Sí hay un cómo vivir la vida. Mira, en el principio Dios te creó y te hizo así. Hombre y mujer los creó y los puso de señores sobre las bestias de la tierra, sobre las aves del cielo y sobre toda criatura que se esparce sobre la tierra, y los enseñoreó sobre ellos. O sea, dijo, los creé hombre y mujer, cuiden la tierra, labren la tierra, trabajen. Dios instauró... multiplíquense. Dios, multiplíquense. Exactamente. Entonces, de alguna manera, Dios iba tirando las líneas y te va diciendo, mira, usted, hombre, trabaje, cásese, viva de acuerdo a la palabra. ¿Me cachai? ¿No? Como Dios tiene algunas cosas. Después nosotros podemos entrar y decir, es que no me quiero casar. Perfecto. Pero yo te voy a decir que si Dios es verdad, entonces ahí sí está la felicidad. Y paréntesis, como, perdón, volviendo un poco a la parábola de los talentos, cuando dijiste sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, acá encontré la presentación, acá también hay un par de cosas súper importantes. Dice, fiel, en lo poco has sido fiel, fiel es del griego pistos, que significa confiable, y creído de creer, ¿cachai? O sea, en lo poco me has creído, sobre mucho te pondré. Pondré del griego kathistemi, que significa llevar a un lugar. O sea, en lo poco hemos creído, Dios nos va a llevar a un lugar de mucho. ¿Cachai? Y eso tiene total relación también con lo que estamos hablando, en el sentido de que creer no tiene nada que ver con sentimentalismo. Porque Dios nos dice que le creamos y nuestras emociones y sentimientos nos llevan para otro lado. Entonces, aquí tenemos una relación de que si queremos llegar a un lugar de mucho, ponle, por ejemplo, a un lugar de mucha felicidad, necesitamos creer y confiar en lo que Él nos dice, ¿cachai? Que debemos hacer. No guiados por nuestro sentimentalismo. Y esa confianza en Él,
de que aunque no veo, yo camino y le creo, nos lleva a ese lugar. Y por otro lado, acá está también el tema del tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Miedo del griego fobeo, que significa temer o tener terror, y escondí del griego apocrypto, que significa esconder, mantener en lo secreto. Es decir, aquí no hay nada. Me quedo calladito, mejor me quedo violita, ¿cachai? Porque tengo terror de moverme en base a creerte a ti. ¿Cachai? Interesante también que de repente yo sé que los predicadores de la abundancia van a agarrar mucho esta parábola para decir, mira, viste, Dios te va a dar mucho. Y esto pareciera ser como una declaración en términos materiales. Pero yo voy a volver a enfatizar el punto. Dios dice, sobre el mucho has sido fiel, o sea, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo. Y esto tiene que ver con mucho gozo, con mucha felicidad, porque no tiene que ver con cosas materiales, sino que tiene que ver con la felicidad de estar viviendo la vida de acuerdo como Dios te dijo que la vivieras. Y de repente pareciera, y esto es muy gracioso, a mí me hace mucha gracia, porque a veces pareciera que nosotros los cristianos estamos diciendo, tienes que negarte a todo, y tenés que sufrir la caleta, pero es porque Dios dice, porque a Dios le molesta todo, bueno, o sea, tirarse por toboganes no, comer pizza no, ¿cachai? Como, todo está mal, bueno, porque tenés que sufrir. No, aquí hay una trampa. La trampa es esta: Dios no te está obligando a hacer las cosas como Dios te dice que las hagas, ¿vale? Simplemente Dios te está diciendo, mira, yo hice al ser humano de una manera determinada para que si hace estas cosas, el ser humano va a ser feliz. ¿Me cachai? Esto lo vas a ver, y me imagino que ya lo ves en la relación con tus hijas. Que es como, mira, nos vamos a acostar temprano. Y tú no querías acostarte de temprano, querías hacer pataleta y todo. Pero ¿sabes por qué? Porque mañana te vas a sentir bien cuando te levantes. Vas a estudiar, porque yo sé que en 10 años más vas a querer tener una carrera, vas a querer tener un trabajo, porque yo estoy pensando hacia adelante. Yo como papá sé perfectamente las decisiones que tienes que tomar para que tu vida dé los frutos que tú vas a querer que dé. Y nosotros como hijos tendemos a ser rebeldes y vamos a querer decir, no, es que no quiero porque mi papá y la cuestión que no me deja. Perfecto. Pero todos ya que hemos pasado cierto umbral de la vida, dijéramos, acercándonos a los 19 años, los dos, entendemos, mirando para atrás, decimos, no tenía que haberle hecho caso a mis papás. Y persona en la vida que tú te encuentres que diga, tenía que haberle hecho caso a mi mamá, o tenía que haberle hecho caso a mi papá, o tenía que haberle hecho caso a X persona que me dio tal consejo que yo no quise hacer porque yo quería hacer lo que yo quería hacer, te demuestra este mismo punto. Dios no te está diciendo, Dios no te está obligando ni te está coartando de disfrutar el carpe diem. Todo lo contrario. Incluso, Dios te está diciendo, dale. Sí, perdón, acá dos cositas. Uno, yo siempre le digo a la gente, ¿sabéis qué? Por ejemplo, en el tema del sexo en el matrimonio, ¿cachai? Yo le digo a la gente, por ejemplo, el fútbol. Si tú querís, podés jugar sin límite en la cancha. Y sale más atrás del arco y seguís jugando y llega a 3 cuadras más allá y seguís jugando todo el rato. Pero si tú le querés sacar el provecho al juego, tenés que guiarte por las reglas, ¿cachai? Del que lo creó. Que las reglas están para que lo disfrutís bien, para que le saques el mayor provecho. De la misma forma, ¿cachai? Entonces en este caso es lo mismo. Si quieres vivir tu vida de la mejor manera, siga el manual de instrucción, ¿cachai? Del que creó la vida. Porque si no, claro, podés dártelas de acá bacán y hacer lo que tú quieras y toda la cuestión, hágalo, pero después las consecuencias las vas a sufrir tú. Y por otro lado, me encanta esto que hablábamos, que también decía Jordan Peterson. Si quieres cambiar el mundo, inscríbete en un partido político y consíguete un trabajo y anda a la iglesia, sí. Consíguete un trabajo y anda a una iglesia. Y si no te gusta,
viejo, o sea, lleva más de 2000 años esta cuestión. ¿Y tú crees que tú tenías algo mejor? ¿Que tú ya le diste la rueda, cachai? ¿Inventaste la rueda nueva? Es como... Y es verdad que los caminos antiguos, en los caminos antiguos está la sabiduría. ¿Cachai? Y es cuático ese tema, porque, por ejemplo, mientras que tú estabas hablando, tenía esta imagen de este árbol que va creciendo, que cuando crecen los árboles son un tallito así delgadito y se van para los lados. Y necesitan una estaca al medio que los amarre firme y los haga crecer hacia arriba. Y la gente puede, oye, pero qué rígido, po. Ah, no, pero ¿cómo no lo deja, cachai, doblarse un poquitito? ¿Cachai? Y es como, pero si queréis llegar hasta lo más arriba que podéis llegar y que este tronco llegue al cáncer potencial que tiene, necesita ir, ¿cachai? Apegado a la línea. Y es lo mismo, ¿cachai? Y a veces tenemos en la sociedad, y a nosotros nos pasa, y a mí me pasa, con esta cuestión de que creemos que vamos a inventar la rueda. Lo que tenemos nosotros vamos a cambiar el mundo y no hacemos ni la pieza, ¿cachai? ¿Qué me estás hablando? ¿Cachai? Como, haz tu cama. De hecho, es muy gracioso, estaba pensando exactamente lo mismo. Y aparte que, mira, tú puedes jugar la vida a redescubrir la rueda. Puedes hacerlo. El problema es que cuando llegué a los 80, 90 años, vaya a mirar para atrás, vaya a decir, sí, la verdad es que podría haber hecho todas estas cosas básicamente de la misma forma que idiotiza. O sea, si tú miras cualquier libro de autoayuda, también te va a decir, haz tu pieza, consigue un trabajo, ten una vida activa, busca buenos amigos, no estés con adicciones, como... No hay más fórmula, ¿me cachai? No hay más. Y uno puede querer jugársela a hacer lo más choro que pueda en el mundo, pero también es cierto. Y esto también pasa con la iglesia. Y pasa con la política, pasa con todo. Que uno cree que descubrió la weá, pero no es cierto. No la descubriste. O sea, una persona que me venga a hablar, no sé, de la estructura en sí de la iglesia que está mal, no sé qué cuestión. Oye, hay tanta gente que nunca se ha leído Ignacio de Antioquía, nunca ha leído Clemente, nunca ha leído a San Agustín, a Atanasio, a Ireneo. Tienen ni idea quiénes Flavio son. Josefo. No sabe, me cachai, así como Justino Policarpo. Martín. ¿Quién? ¿Me cachai? Y tú dices, y así me vaya a decir como si la iglesia está haciendo las cosas bien o mal. O sea, ni siquiera, o sea, aparte de leer esto, dale, ok, ya, nos leímos la Biblia, perfecto. Pero ¿sabéis qué? Hay 2000 años de historia. Claro, entre esto como el Evangelio de San Pablo. y hoy día. Y a veces nosotros los protestantes nos comportamos como si nosotros, como vino Jesús ayer y estamos nosotros. Y aquí no ha pasado nada. ¿Cachai? No hubo un desarrollo teológico, la Trinidad, por supuesto, la Trinidad está ahí. Como hay todo un bagaje hacia atrás de dudas que ha tenido la gente que, oye, Sí. si hasta el día de hoy estamos escuchando si Dios es todopoderoso, Él puede hacer una piedra que Él mismo no pueda levantar, y es como, pelado, esa objeción se resolvió hace 1000 años. Hace 1000. Y sigue dando vuelta en internet. ¿Por qué? Porque jugamos a redescubrir la rueda. Entonces, para cerrar la vuelta completa, porque nos fuimos como en la tangente, sí, a veces pareciera que incluso me ha tocado ver gente que de repente me dice, mira, yo puedo creer que Dios existe, pero no estoy de acuerdo con ese Dios. ¿Cachai? No estoy de acuerdo con cómo Él dice que tengo que vivir la vida. Y es heavy porque yo digo, si tú llegas a la conclusión de que literalmente el universo tuvo un primer motor, y que ese primer motor es prácticamente el que dice la Biblia, ¿por qué iba a ser falso lo demás? ¿Me cachai? Y es una cuestión súper heavy. Yo me acuerdo que estaba conversando con alguien a quien yo quiero mucho y mucho, y en algún momento me dice, tú eres un ultra conservador. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Cómo soy yo un ultra conservador? ¿A qué te refieres con eso? Yo le dije, mira, dime dónde yo soy más extremo que Jesús. ¿O tú me estás diciendo que Jesús es un extremista?
o tú me estás diciendo que Jesús es ultraconservador. Porque si tú me estás diciendo que Jesús es un ultraconservador, entonces creo que no entendiste el cristianismo. ¿Y para qué te haces llamar cristiano? ¿Me cachai? Porque es difícil. Me imagino lo difícil que debe ser como entender que existe la verdad y tener que estar peleando con Dios todos los días. Bueno, sí, yo creo en Dios, pero la homosexualidad, pero igual, weón, sí. Voy al tarot Fue igual. escrito en otros tiempos, por otras personas. Era claro. otra la cosmovisión. Era otra, sí, claro, por supuesto, sí. Da lo mismo, si igual jugamos a las cartas y bueno, esa cuestión de guardarse por matrimonio es cualquier cosa, como estáis peleando, es como, entonces ¿para qué? ¿Para qué? De verdad, como estáis peleando una batalla que no vas a poder sostener si tú estás intentando sacar a Jesús de su contexto, estás intentando sacar la Biblia de su contexto y sobre eso tú pretendes ser feliz. Hay todo un... Dale nomás. A mí me gusta lo que dice ahí Matt Walsh, que dice, Jesús, lo he repetido varias veces, Jesús no puede ser una parte más en tu corazón. O lo es todo o no es nada. Y es así de simple. Y es verdad, ¿cachai? Como, porque si Jesús lo es todo, va a tocar toda área de tu vida. Pero si Jesús es una parte más, entonces no es nada. Porque tu prioridad está en otro lado. Y aquí me gustaría igual meternos, ok, hablamos sobre placer, felicidad, buscar la felicidad. La otra opción era, entonces, por un lado está esta premisa de hacer lo que me hace sentir bien o hacer lo que es correcto. ¿Qué piensas de esto? De esta última. Que es lo que estamos conversando igual, pero... Claro. Para bajarlo un poco más. Sí, yo creo que hacer lo que es correcto es difícil. Hacer lo que es correcto cuesta. Vivir la vida como Dios quiere que la vivamos no es fácil. Requiere un esfuerzo. Y no estoy hablando aquí de obras para salvación, sino como la vida correcta de un cristiano que cree y que vive de acuerdo a lo que cree. Entonces, en ese sentido yo también creo que un poco como yo tiendo a creer, y esto es opinión personal, que las leyes espirituales se reflejan en la realidad material. Por ende, si yo me tomo el esfuerzo de vivir la vida como Dios quiere, esto va a tener una repercusión en mi vida, de forma real. Dígase, felicidad. Y a mí me parece que las otras fórmulas son muy fáciles. Y yo no creo que la felicidad pueda venir sin un esfuerzo. Por eso el hedonismo es falso en cuanto a un camino para llegar a la felicidad. Porque el hedonismo no requiere un esfuerzo. Todo lo contrario. Y el desapego también no requiere técnicamente un esfuerzo, sino que requiere huir y escapar. Sí. De lo que estáis hablando, a mí me pasa que me estaba acordando de... Bueno, comenté al inicio del podcast que había estado averiguando sobre algunos héroes. Yo les puse así como héroes cristianos modernos, ¿cachai? Modernos en el sentido de que son contemporáneos, o sea, no contemporáneos, quizás hay uno o dos que debe estar vivos, pero el resto murieron en el comienzo del 2000 o ahí mismo en la Segunda Guerra Mundial también, en los campos de concentración nazi y todo el tema. Uno de estos personajes es Richard Wurmbrand, y quiero leer dos frases de él. Por un lado, igual contextualizar un poco sobre su vida. Él fue prisionero de los gulags
en la Rusia soviética y fue torturado allí y también fue liberado de allí y luego inició un movimiento en los Estados Unidos bien power, no me acuerdo el nombre de su ministerio, y él, como para igual comentar un poquitito como dato extra, él estaba convencido y hizo toda una investigación al respecto de que el comunismo y Karl Marx Karl Marx inició el comunismo desde raíces satanistas. Y él escribió un libro al respecto, como aquellos que quieran investigar, Richard Wurmbrand. Y voy a leer un par de cosas. Por un lado, él escribió lo siguiente. Hola, hijo hermoso. Hola, ¿Quién manita, es el ¿cómo niñito más estás? hermoso del mundo? Ustedes dos son los niños más bellos, más maravillosos del planeta. Los ama segundos su siempre son mamá. los más lindos. Bellos. Sigan hablando Sí, cosas pues yo soy el hermosas. segundo. Ay, sí. Ya, vamos a cerrar, Ya, vamos a bonita. cerrar el programa. Chao, Un mi beso. amorcito. Chao, Beso a mis nietas. Chao, manita, en tu nombre. Bueno, una aparición ahí especial Especial. para subir el rating. El gato. Y el gato especial también. Entonces, justo estaba llegando a un clímax así y se mete mi mamá, pero bueno, cosas de madres. Voy a leer lo que quería leer, que era tan emocionante. Bueno, vuelvo a tratar de comentar. Este tipo fue torturado en un gulag, ya, para volver a tratar de hacer el momento. ¿Cómo se llama? Y Richard Wurmbrand. W-U-R-M-B-R-A-N-D. Wurmbrand. Y él escribió lo siguiente. Una fe que puede ser destruida por sufrimiento no es fe. Piensa que te lo está diciendo un tipo que fue torturado en los gulag. Una fe que puede ser destruida por sufrimiento no es fe. Y cáchate esta otra. He visto cristianos en prisiones comunistas con 50 pounds, no sé cómo traducir el 50 pounds, pero no sé cuántos kilos de cadenas en sus pies, torturados con metales al rojo vivo, en quienes sus gargantas les tiraron sal de forma forzosa y los mantuvieron sin agua hasta incluso estar hambrientos, llorando y sufriendo de frío, y aún así orando por fervor por esos comunistas. Esto es humanamente inexplicable. Este amor de Cristo, este es el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones. Él cuenta escribió libros al respecto y también hizo entrevistas en televisión abierta y todo el tema. Él contaba sobre cómo en medio de estas prisiones, en medio de este sufrimiento, en medio de estas torturas, él vio un amor indescribible, inexplicable, que solamente es Dios, ¿cachai? Porque no es posible replicarlo de forma humana. Y tú te das cuenta en este tipo de testimonios, que también el libro, nuevamente, siempre lo recomiendo, todos los capítulos, Vivir sin mentiras, de donde nace un poquitito también esta idea de este podcast. Cuentan también historias así duras de cristianos perseguidos, torturados bajo regímenes totalitarios. Y aún así ellos allí encontraron una felicidad que nunca más volvieron a experimentar fuera de la cárcel. Y por eso también era un poco la idea del capítulo ese que intenté grabar, de recordar y honrar finalmente la memoria de aquellos cristianos, hombres y mujeres, que vivieron como muy cerca de nuestros tiempos y nos deja mucho que aprender, ¿cachai? Y nos deja mucho que ¿cachai? No sé cómo decirlo, pero como tenemos tanto por aprender, ¿cachai? Mucho que pensar. De sus vidas.
Mucho Bueno, que quiero pensar. escuchar ese programa, así que ya lo tenéis tiseado, quiero verlo. Así que grábalo para poder escucharlo, porque tengo muchas ganas de escuchar eso. Estaría muy bonito. Porque yo me quedé Lo voy con a hacer. Hudson Taylor y hasta ahí no me llegué. Hudson Taylor. Bueno, en conclusión, hermano, ¿cuál es tu voto? ¿Hacer lo que te hace sentir bien o hacer lo que es correcto? Hacer lo que es correcto. Hacer lo que es correcto es mucho mejor. El mío también. De repente, que lata. Dios sabe por qué hace las cosas como las hace, ¿no? Al final Dios también sabe por qué los ancianos son... Escucha a tus ancianos, ¿no? Y a veces ojalá haberlo sabido, haber llegado a estas conclusiones antes. Pero nada, al que sea que esté escuchando, que no haya escuchado esto, esperamos haber sido de bendición. Me imagino que los cristianos más versados estarán ahí diciendo sí, lo sabemos. Gracias por decir lo obvio, pero oye, de verdad se fue un tema muy, muy, muy interesante. Salió un poco así imprevisto, pero había harto que conversar ahí. Así que gracias por tenerme en consideración y gracias por invitarme, Paul. Te pasaste. Me encanta conversar contigo. Creo que y reconozco que Dios te ha dado también mucha sabiduría y mucha pasión por estos temas. Entonces creo que este tipo de instancias para mí fluyen mejor con otro, con quien puede reflexionar en conjunto que hacerlo solo. Creo que tienes mucho para aportar, así que me encanta tenerte. Y tal como decía el Feña, esperamos que esta conversación, si fuera mucho pedir, te haya hecho reflexionar, pensar y que te tomes el rato de decir qué crees tú, hacer lo que te causa placer, qué cosas te están causando placer o hacer lo que es correcto. Y si es que tu vida tuvieras que ponerla y diagramarla en un papel, ¿a qué lado se está yendo? ¿Se está yendo al lado del placer o se está yendo al lado de hacer lo correcto? Que tampoco se malentienda en el sentido de que tampoco significa que hacer lo correcto nunca te va a dar placer, al contrario. Pero necesitamos entender de que, para no alargarme más, ya estamos concluyendo, que eso quizás da para otro episodio. Cuando somos corrompidos, nuestro placer también es corrompido. Y lo que debería causarnos placer, que es hacer lo correcto, deja de causarnos placer y nos causa placer otras cosas. Por ende, caminar este camino de la obediencia ayuda a alinear finalmente este sentido de placer y encontramos placer en hacer lo correcto. Así que eso, compartan este episodio, denle like, suscríbanse y comenten qué piensan también ustedes. Un abrazo muy grande y eso. Hasta el próximo Disidentes.